estamos allí a unos días, a unos pasos de llegar a la Navidad y al fin de este año 2023. El jueves pasado, los que tuvieron el jueves, se llevó a cabo un estudio bíblico acerca de lo que era la Navidad, y una de las cosas que se enseñaba, se decía, aunque no es la fecha exacta ni el mes exacto donde quizás nació Jesús, recordamos y celebramos allí la Navidad como alguien que celebra su cumpleaños en otro día, en otra fecha. Lo importante es recordar lo que hizo Jesús, quién es Jesús por nosotros y que Dios envió a Jesús por nosotros. Amén. Tanto nos amó el Señor que envió a Jesús por nosotros, por usted y por mí. Amén. Quiero en esta mañana que podamos reflexionar juntos en un pasaje bastante conocido allí del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 9, vamos a leer el verso 6 en esta mañana. Isaías capítulo 9, 6. El profeta Isaías fue un hombre de Dios que el mismo Señor lo utilizó en un tiempo particular de la historia del pueblo de Israel para traer palabra de Dios al pueblo de Israel en esa época, pero para también traer una palabra que se iba a cumplir luego en Cristo Jesús. Para traer una profecía, una palabra que se iba a cumplir muchos años después en la vida de Cristo Jesús. Aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, Jesús, allí el profeta Isaías escribió esas palabras. Y escribió todo lo que está allí en el libro que lleva su nombre. El profeta Isaías allí, el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Y alguien allí estudiando la Biblia hace muchos años llegó a la conclusión de que si nos quedáramos sin todo el resto de la Biblia, pero tuviéramos solamente el libro de Isaías, es como si tuviéramos la Biblia allí reducida, ¿no? Porque los primeros capítulos allí del libro de Isaías representan los primeros capítulos, lo que es los primeros libros del Viejo Testamento, perdón. Y después en adelante, los otros capítulos restantes representan lo que son los libros del Nuevo Testamento. Hay un antes y un después en el libro allí del profeta Isaías. Dios lo usa para dar palabra, pero particularmente para traer una palabra de esperanza y de salvación de lo que sería o lo que se cumpliría a través de la vida de Cristo Jesús. Y este texto que es bastante conocido, que hasta hoy día ya se ha perdido un poco lo que antes eran las postales. ¿Cuántos usaron postales o enviaron postales alguna vez? Y a veces veía allí en algunas postales allí comerciales parte de este texto bíblico, ¿no? De Isaías 9:6, ¿no? Donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esta mañana me gustaría reflexionar juntos y pensar y preguntarnos juntos, ¿qué necesito yo de Jesús? ¿Qué necesita usted de Jesús? Alguien dirá, bueno, necesito que me sane. Alguien dirá, necesito que me proveas, necesito plata, necesito que me paguen, necesito esto, aquello, tal cosa. Y a veces humanamente enseguida tendemos a pensar más que nada en lo material. Y más en esta época del año, ¿no? Cuando a veces las cuentas allí nos llevan a arrinconados. O cuando tenemos cosas o proyectos o sueños por delante y precisamos que Dios bendiga nuestra finanza, nuestra economía, nuestra salud. En fin, podemos pensar en muchas cosas, pero ¿qué necesito de Jesús en este día? ¿Qué necesito yo de Jesús al llegar a esta época del año en que estamos terminando este 2023, que quizás para algunos ha sido más fácil, para otros no tanto, pero necesitamos una respuesta de Dios o estamos esperando algo de parte de Dios para nuestras vidas? ¿Qué necesito yo de Jesús? Y la Reina Valera del 60 hace una separación allí cuando le dan, Isaías, a través de lo que Dios le habla, le da estos nombres a Jesús, ¿no? Admirable, consejero, pero después las demás palabras están conjugadas. Allí dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero otras versiones más asociadas allí al original
usa en la primera palabra allí, admirable consejero, todo junto, sin la coma como aparece allí en la Biblia, ¿no? Y al pensar en esto y al pensar en esta pregunta, ¿qué necesito yo de Jesús? Y al pensar en estas palabras, cómo Isaías describe cómo sería Jesús. Quizás necesitamos ver o necesitamos a Jesús en este tiempo como ese admirable consejero para nuestras vidas. Y necesitamos un consejo claro y a la vez profundo de parte de Jesús, de parte de Dios para nosotros. Necesitamos que Dios nos guíe y que Dios nos dé dirección en nuestra vida porque quizás nos hemos desviado un poco. Y no estoy hablando de que nos hayamos apartado del Señor, sino que nos hemos desviado quizás a veces de los planes o de los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. En la antigüedad, en el libro de los reyes allí, se hablaba mucho acerca de los consejeros. El rey Ocosías fue un rey que tuvo a su madre como consejera y fue una mala madre porque lo guió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y dice allí que terminó mal este rey. Y así hay muchos otros ejemplos de otros reyes que tuvieron malos consejeros, pero también hubieron de los que tuvieron buenos consejeros. De hecho, habían algunos que aconsejaban a buscar a Dios. Algunos tuvieron por profetas, por consejeros a los mismos profetas, y los profetas allí guiaban a esos reyes, los conducían a buscar la verdad y a buscar de Dios. Y en ese tiempo, en ese periodo, en esa temporada, el pueblo era bendecido y prosperado porque había un buen consejo. Había alguien que traía un buen consejo de parte de Dios para sus vidas. Pero quizás hoy estamos necesitando que Jesús se manifieste en nosotros como ese admirable consejero. Quizás necesitamos hoy que Jesús se manifieste en nosotros como ese Dios fuerte. Y ustedes vean allí un poco la contradicción. Los estudiosos bíblicos dicen, ¿cómo presenta Isaías? ¿No? Dice, porque un niño nos es nacido. Y cuando hablamos de un recién nacido, de un bebé, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿O qué representa allí un bebé recién nacido? ¿Qué representa? Pueden hablar. ¿Qué representa un bebé recién nacido? ¿Cómo? La vida, bien. Muy vulnerable, ¿no? ¿Qué es lo que dice allí cuando hay un bebé recién nacido? Cuidado, ¿no? Cuidado cómo lo agarrás, cuidado cómo lo tomás, porque es muy frágil, muy delicado, muy pequeño. Sin embargo, presenta acá, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. Quizás nosotros necesitamos hoy ver a Jesús como ese Dios fuerte, que se manifiesta y lo hace con poder aún en nuestras debilidades. Quizás necesitamos ver a ese Jesús en nuestra vida como ese Dios fuerte que nos fortalece a nosotros cuando nosotros necesitamos y cuando ya no tenemos fuerza para nada, al final de un año. Quizás necesitamos ver a Jesús como ese Padre eterno. Recién adorábamos y decíamos, Padre, tú eres mi Padre. Le decíamos al Señor que Él es nuestro Padre. Y aunque quizás alguno no haya tenido la mejor imagen de un Padre aquí en lo terrenal, tenemos a nuestro Padre celestial. Y Jesús también se manifiesta como Padre eterno, porque Él es parte de la Trinidad y Él es Dios. Y se manifiesta como ese Padre eterno. Y cuando nos habla de eternidad es que no tiene ni principio ni fin. Pero más que nada, lo último, no tiene fin. Ese amor eterno de ese Padre eterno no va a terminar. Y quizás alguien tuvo un padre excelente que lo amó con tanto amor y con tanto cariño, pero ya no está. Y ya partió y ya se terminó. Llegó a un tiempo, fue algo limitado. Pero Jesús aún se manifiesta a nosotros como ese Padre eterno y como el príncipe de paz. Como el príncipe de paz. Quizás necesitamos hoy ver a Jesús como ese príncipe de paz, que nos da paz, que nos trae paz y que nos da paz en abundancia. Aun cuando nosotros no podemos ni verlo ni entenderlo, aun cuando no podemos explicar esa paz que sobrepasa nuestra vida, dice todo entendimiento.
ese príncipe de paz. Y dice la palabra que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Ahora todo esto es quizás algo de lo que nosotros necesitamos de que Jesús se manifieste en nuestra vida de alguna de estas formas. Ahora, para que esto sea realidad, para que nuestro Señor Jesús nosotros lo podamos ver o se pueda manifestar como aquel admirable y aquel consejero que es digno de nuestra confianza, es digno de nuestra adoración. Nosotros debemos reconocer y debemos adorarle. Hay algo importante que nosotros necesitamos entender. No podemos sentir admiración por algo o por alguien que no conocemos. Para admirar a alguien necesito conocerle. Para tener a Jesús como ese admirable consejero, necesito conocerle. Por eso Pablo decía que desechaba todo con el fin de conocerle. Por conocerte, Señor, decía Pablo. Por conocer a Jesús. Todo lo tenía por basura, dejaba todo, desechaba todo lo que había vivido y lo que había experimentado. Todo con el fin de conocerle. Porque para poder admirar a alguien, para poder ver a Jesús como ese consejero admirable en nuestras vidas, necesitamos conocerle. Y hermanos, eso nos lleva a entender o a pensar de que necesitamos nosotros poner de nuestra parte y buscarle al Señor. Y llevar a pensar y a reflexionar. Algo que dijo Job allí en el capítulo 42, verso 5, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La traducción al lenguaje actual allí dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. He llegado a conocerte. Eso fue lo que dijo Job. Y ahí pudo sentir esa admiración mucho más grande por su Dios. Y como consejero, sus consejos son los que necesitan mi vida. Ahora, si yo voy a pedir consejo y alguien me da consejo, yo tengo que pensar en lo que estoy pidiendo. Y si yo voy a pedirle consejo al Señor, y si voy a pedirle guía y dirección al Señor, y el Señor me dice: no, por acá vas mal, tenés que agarrar para acá. Lo que estás pensando está mal, mis pensamientos son estos. Lo que estás haciendo de esta forma está mal, quiero que hagas así. Y ahí está nuestra parte. Porque necesitamos la guía del Señor, necesitamos ver a Jesús como nuestro consejero. Pero también está en la parte que nos toca a nosotros, hacerle caso al Señor. Y ahí es donde se complica, ¿no? Ahí es donde se complica el asunto, cuando hay que hacerle caso al Señor, cuando hay que hacerle caso al consejo de Dios. Porque nos gusta decir, y nos gusta este pasaje, este texto. Ese niño que nació para ser nuestro admirable consejero. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a hacer caso al consejo de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerle caso a ese consejero? Él es nuestro admirable consejero. Amén. Nuestro Señor Jesús, como Dios fuerte, espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Si necesitamos a Jesús como ese Dios fuerte en nuestras vidas, necesitamos poner nuestra confianza en Él. En el capítulo 44 de Isaías, allí en el verso 8, dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. No conozco otro, no hay otro más fuerte que Él. Y hermanos, en el mundo hay personas fuertes y poderosas por su posición, por lo que han alcanzado, por su economía, por su conocimiento, pero nada se puede comparar al poder y a la fuerza de nuestro Dios. Amén. Nada se puede comparar a ese Dios fuerte, porque vino a romper con todos los esquemas y con todos los paradigmas. Cuando el Señor Jesús viene y lo hace a través de la forma de un niño y se humilla y viene aquí al mundo a demostrar que Él es nuestro Dios fuerte. Él necesita
mostrarse como ese Dios fuerte cuando yo soy débil, cuando yo no puedo continuar. Y quizás si yo le pregunto, usted levantará las manos y no le alcanzan los dedos de las manos y levanta los pies también para decir en las veces que este año se ha sentido débil y que ha necesitado esa fortaleza del Señor, que ha necesitado ver a ese Dios fuerte obrando en su vida. Isaías 26:4 dice también: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestro Dios fuerte. Nuestro Señor Jesús es Padre eterno, por eso necesitamos honrarlo y obedecerlo. Para ver a Jesús, para experimentar a Jesús como nuestro Padre eterno, necesitamos también obedecerlo. Y en la parte que nos toca a nosotros es donde a veces está el conflicto allí. Queremos el consejo y la guía y la dirección de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer caso a ese consejo. A veces cuando se da, aún en la consejería pastoral, cuando se da un consejo, a veces un consejo entre amigos, a veces decimos, bueno, ¿querés escuchar el verdadero consejo o querés que te diga lo que vos querés escuchar? ¿No? Porque hay dos partes, ¿no? A veces una persona viene y quiere escuchar lo que ya piensa, ¿no? Quiere que uno le diga lo que ella quiere escuchar, lo que la persona quiere escuchar. Y no muchas veces el verdadero consejo, que viene de la palabra de Dios, porque no es que inventamos algo. Decimos lo que dice la palabra de Dios. Cada cual toma la decisión, su propia decisión, y es su propia responsabilidad. Pero el consejo que viene de parte de Dios es el consejo que trae salvación a nuestras vidas. El consejo que viene de parte de la palabra de Dios es el que trae bendición. El consejo que viene de la palabra de Dios es el que trae dirección a nuestras vidas. Y cuando el Señor nos dirige, la responsabilidad, ¿saben en quién está? En Él. Y el compromiso está en Él. Porque cuando yo acepto el consejo y la dirección de Dios, y cuando yo acepto de que Él es el Dios fuerte y que puede obrar en mí, y cuando yo acepto que Él es mi Padre eterno y por eso le obedezco, ahí yo pongo la responsabilidad en el Señor y Él es el quien va a dar cuenta por nosotros, por mí, y Él es el quien va a responder por mí. Y ahí es cuando el Señor pelea por nosotros. Y ahí es cuando entran todos esos textos bíblicos que nos encantan y todas esas promesas que nos encantan. Que a veces las escribimos, las subrayamos, las compartimos en los estados y todo lo demás. Pero para que eso se haga real, para que eso sea verdadero, yo necesito confiar en Él. Necesito aceptar su consejo, hacerle caso, obedecerle. Amén. Un padre, lo normal es que un padre espera que su hijo le obedezca. Ningún padre anda contento por la vida allí esperando, qué lindo, ¿cómo me desobedece mi hijo? No, lo normal y lo agradable para un padre es que su hijo le obedezca. ¿Cuánto más para nuestro Padre eterno? ¿Cuánto más para nuestro Señor? Amén. Nuestro Señor Jesús como príncipe de paz, porque solamente en Él podemos estar en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús, solamente por medio de Él. Jesús, el Hijo de Dios, naciendo en este mundo, es un símbolo de paz. Él venía con una misión de paz, pero no una misión para traer paz a este mundo, porque Él mismo dijo allí en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque iba a haber confrontación, porque iba a haber debate, porque iba a haber situaciones allí donde se iban a levantar en oposición en contra de Jesús, y por lo tanto en contra de todos aquellos que sigan a Jesús. Y de hecho fue así, y lo sigue siendo así, y va a seguir así hasta la eternidad. Pero la misión de paz de nuestro Señor Jesús era para que nosotros como pecadores podamos tener paz para con nuestro Dios por medio de Él. Y hoy, y a partir de que soy hijo de Dios, la misión de paz de Jesús en nuestras vidas es que nosotros podamos tener paz cuando los demás, viviendo la misma situación o experimentando los mismos problemas que nosotros tenemos, no la tienen. Puedo encontrar paz y tranquilidad en la presencia de Dios. Puedo encontrar paz y tranquilidad en la presencia del príncipe de paz.
Y la pregunta vuelve a nosotros en esta mañana. ¿Cómo o qué estoy necesitando de Jesús? ¿Cómo necesito que Jesús se manifieste en mi vida en este tiempo? En este tiempo particular donde recordamos Navidad, donde recordamos el nacimiento de ese niño. ¿Cómo necesitas tú, cómo necesito yo ver a Jesús? ¿Cómo necesito verle? ¿Cómo necesito que Él se manifieste en mi vida? Quería compartir esto en esta mañana y quiero